pasó de ser una fan obsesiva a convertirse en el clon exacto de sus rivales. Internet no la acusa de plagio, la acusa de querer robarse una identidad ajena. No busca inspiración en la moda de las estrellas, busca mimetizarse con la mujer del momento. Primero fue la sombra de Selena Gomez, ahora estaría en plena cacería de Sabrina Carpenter. El modus operandi es siempre el mismo: observar, copiar y reemplazar. Las redes descubrieron un patrón psicológico que roza lo perturbador. No tiene un estilo propio, sino que tiene una lista de mujeres a las que necesita imitar. Una teoría de TikTok explicada en detalle que terminó desnudando la obsesión más incómoda de Hollywood. Misma estrategia, diferentes víctimas, pero siempre la misma protagonista. Cuanto más intenta negarlo, más idénticos se vuelven sus movimientos. Esta es la historia de una mujer que lo tiene todo, pero pasa la vida intentando vivir la vida de otros. Es la historia de Hailey Bieber y su obsesión por la vida espejo de las estrellas de la música popular. Quizás su falta de talento la lleva constantemente a copiar a sus referentes. Pero antes de hablar de Sabrina es absolutamente necesario que les hable primero de Selena, porque esta historia no empieza en 2025, empieza hace muchos años atrás. Selena, nice to meet you. I'm Justin. You're very beautiful. Maybe we can go out sometime. Okay. I want to say thank you so much. Cuando millones de personas llegaron a una conclusión, una teoría que perseguiría a Hailey durante muchos años. Lo que se decía era que no estaba enamorada solamente de Justin, sino que estaba completamente obsesionada con el mundo que lo rodeaba. Sus amistades, su entorno y especialmente obsesionada con Selena Gomez. Durante años, Internet acumuló fotografías, videos, comparaciones, coincidencias. Ninguna era definitiva, pero toda esa información junta empezaba a contar una historia muy retorcida. Y cuando la narrativa quedó instalada, finalmente todo cambió. Porque a partir de ese momento, cada nueva coincidencia pasó a ser la justificación perfecta de la teoría del plagio de identidad. Pero hay un motivo por el cual esta historia nunca desapareció. No fueron los rumores, no fueron los fandoms, ni siquiera fue Justin Bieber. Fueron las comparaciones y las supuestas copias. Porque durante años Internet empezó a construir una especie de archivo, una colección de imágenes, de videos, de capturas, de coincidencias, y cuanto más crecía esa colección, más difícil se volvería a ignorarla. Todo esto empieza con la apariencia, looks que se parecen demasiado, peinados, maquillajes, sesiones de fotos. En una industria donde las tendencias cambian constantemente, esto no debería llamar demasiado la atención, pero acá el problema era otro. No era solo una coincidencia esporádica, lo que más llamaba la atención era la cantidad de coincidencias. Una fotografía, después otra más, siempre la misma estética, siempre los mismos ángulos, incluso poses que los fans de Selena reconocían de inmediato. Después llegaron los tatuajes, y esto para muchos seguidores ya fue algo imposible de ignorar. Eran tatuajes ubicados en lugares muy similares, con diseños muy parecidos, referencias visuales que parecían repetirse todo el tiempo. Nada era exactamente igual, pero tampoco parecía completamente distinto. Y cuando la discusión sobre la imagen empezó a agotarse, aparecieron los gestos, formas de posar, expresiones frente a la cámara, movimientos durante entrevistas, pequeños detalles que normalmente nadie notaría, excepto cuando millones de personas están observando cada movimiento en detalle. Y ahí ocurrió algo muy curioso. Los fans dejaron de buscar diferencias, empezaron a buscar similitudes. Cada nueva fotografía se convertía en una investigación, cada nueva aparición pública se analizaba cuadro por cuadro, y cuanto más se analizaban, más material encontraban. Pero el momento donde todo explotó llegó después, cuando algunos usuarios empezaron a afirmar que Hailey no solo se parecía a Selena, sino que también estaba reproduciendo partes de su identidad pública. La forma de vestirse, la imagen que proyectaba, incluso la manera en la que se presentaba frente a las cámaras en muchas entrevistas. She was the first record I ever bought, and she was the first concert I ever went to. I love Britney Spears. She was the first concert I ever went to. Somebody asked me a while ago, what's the one thing you wish people knew about you? And I said I wanted it to be my heart. I wish people just knew my heart. And I wish people just knew my heart. Like, I don't have to be that 19-year-old body shape anymore because I'm not.
I'm not 19 anymore. I'm not 19 anymore. Y ahí la conversación cambió por completo, porque ya no se trataba de inspiración, ni siquiera de admiración. La acusación empezó a ser otra, mucho más incómoda, que Hailey no estaba copiando cosas aisladas, estaba copiando a una persona. Y una vez más, esa idea apareció en internet y ya no pudo dejarse de lado. La nueva coincidencia parecía confirmar la anterior. Cada comparación alimentaba la siguiente y sin darse cuenta, millones de personas empezaron a observar a Hailey de una forma completamente distinta. Ya no como la esposa de Justin Bieber, sino como alguien que, según sus críticos, llevaba años intentando ocupar un lugar que nunca le perteneció. Y esa percepción sería la que prepararía el terreno para la siguiente polémica, porque cuando Sabrina Carpenter apareció en la historia, Internet ya tenía un antecedente, y eso cambió absolutamente todo. Pero antes de seguir, me gustaría contarles una polémica más actual que sigue generando conflictos y que enfrentó a Hailey con Selena de manera directa. Al tener ambas un núcleo de seguidores extremadamente intensos, se la pasan analizando obsesivamente cada publicación, cada comentario y cada movimiento de Hailey en las redes sociales. Obviamente, durante años las acusaciones por parte del fandom de Selena fueron siempre las mismas. Que Hailey estaba obsesionada con Selena, que intentaba imitarla, que seguía pendiente de ella. Y esto durante mucho tiempo se quedó solo en teorías, hasta que Internet creyó encontrar las pruebas. En 2023, una serie de publicaciones protagonizadas por Hailey Bieber y Kendall Jenner fueron interpretadas por millones de usuarios como burlas dirigidas específicamente a Selena Gómez. La más comentada mostraba a ambas junto a otra amiga mientras sonaba una frase que incendió las redes. Fue un TikTok publicado en 2023 por Hailey Bieber, Kendall Jenner y Justine Skye. El video era extremadamente simple, aparecían las tres mirando a cámara mientras sonaba el audio. No estoy diciendo que se lo merecía, pero los tiempos de Dios siempre son perfectos. El problema era que el video apareció precisamente cuando Selena estaba siendo objeto de una enorme ola de críticas y ataques en todo Internet. Para millones de personas aquello no podía ser una coincidencia. La reacción fue inmediata. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. La historia explotó por todas partes. Miles de usuarios acusaron a Hailey y a Kendall de participar en una campaña de hostigamiento disfrazada de indirectas. Otros fueron todavía más lejos. Las bautizaron como las Mean Girls de Hollywood, las chicas malas. Y por primera vez la historia se volvía algo mucho más personal. La percepción de que detrás de las sonrisas, las fotografías perfectas y los millones de seguidores existía una actitud cruel que el público empezó a identificar cada vez más. Ni Kendall ni Hailey reconocieron públicamente haber atacado a Selena y hasta hoy sigue existiendo debate sobre si aquellas publicaciones fueron realmente indirectas o simples coincidencias magnificadas por internet. Pero el daño, lógicamente, ya estaba hecho. Y lo que sucedió después fue que durante años la teoría de Selena parecía haber perdido fuerza. Selena estaba concentrada en su carrera, Justin y Hailey ya estaban casados y la historia parecía terminada, hasta que en un momento apareció Sabrina Carpenter y de repente internet volvió a encenderse, porque Sabrina no era cualquier artista, era el nuevo fenómeno pop. Las canciones explotaban, los conciertos se multiplicaban, las redes sociales no hablaban de otra cosa y cuando alguien alcanza ese nivel de exposición, todo el mundo empieza a observarte mucho más de cerca, incluidas obviamente las personalidades obsesivas que siempre necesitan habitar en otras personas para sentirse completamente plenas. Entonces las comparaciones empiezan a viralizarse, nuevamente TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, miles de usuarios llegan a la misma conclusión, en algunos casos no necesariamente correcta, pero sí muy poderosa, que la historia de Selena estaba repitiéndose con otro nombre, con otro rostro, pero con la misma protagonista. Y acá viene el giro más llamativo de esta historia, porque el verdadero tema nunca fue Sabrina, ni siquiera Selena, el verdadero tema era otro. ¿Por qué la misma acusación aparece una y otra vez? ¿Por qué Internet siempre termina llegando a la misma conclusión cuando se trata de Hailey Bieber? ¿Es una serie extraordinaria de coincidencias o verdaderamente existe algo más por detrás?
Tal vez Hailey Bieber nunca intentó copiar a nadie. Tal vez todo esto sea el resultado de millones de personas buscando conexiones donde no existen. O por otro lado, quizás Internet dejó de creer en las coincidencias hace mucho tiempo. Porque cuando una narrativa logre sobrevivir durante tantos años, ya no se necesitan pruebas, se necesitan nuevos capítulos. Were you ever with Justin romantically at the same time as her? No. Same time as her? No. Y Sabrina Carpenter podría haberse convertido en el más reciente de todos. Esto fue Detrás del Ícono y esta fue la crónica de cómo las sospechas sobre Hailey Bieber no paran de crecer respecto de su personalidad obsesiva por otras personas. Una historia que demuestra que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden pasar toda una vida intentando vivir la vida de otros. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal, escuchanos y miranos en todas nuestras plataformas y contanos qué otra historia te gustaría que desarrollemos. Porque detrás de cada figura siempre hay algo más y detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.